Amados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarles que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor, pero pongamos también en las manos de nuestro Padre Celestial la vida de todos aquellos amigos, hermanos en la fe, personas cercanas a nosotros que de una u otra manera se encuentran afectados, se encuentran dolidos en su corazón por situaciones familiares, por pérdidas, porque muchas personas ya en nuestros círculos cercanos han comenzado a experimentar pérdidas de vidas de cuenta de esta pandemia por la COVID-19 y muchas otras enfermedades asociadas a este nuevo mal que aqueja a la humanidad. Oremos, pidámosle al Señor que nos bendiga, que en este tiempo que apartamos para estudiar su bendita palabra sea Él, por su Espíritu Santo, quien nos bendiga, quien nos hable, nos edifique. Y de nuevo, pidamos que sea Él a través de su Espíritu Santo quien añada consuelo al corazón de todos aquellos que hoy se encuentran sufriendo por las pérdidas, por la enfermedad de otros seres amados. Roguemos al Señor que Él se glorifique en la vida de cada uno de nosotros como hijos suyos, como miembros de su iglesia. Padre Celestial, delante de ti estamos. Nos acercamos delante de ti, papá, con plena confianza, Señor. Tu reino se ha acercado a nosotros y es esa la razón por la cual hoy nosotros podemos acercarnos a ti, Señor. Tú nos encontraste, tú nos hallaste, tú nos llamaste para que fuésemos tus hijos y hoy nosotros nos acercamos en ese amor, en esa certeza, en la seguridad que nos brinda que tú hayas puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos abrazamos a ti y a tu bendita palabra, Señor, rogando que añadas consuelo, fortaleza y paz al corazón de cada hermano nuestro, Señor, de cada miembro de la iglesia, Señor, de todas las familias que al día de hoy se encuentran golpeadas, adoloridas, Señor, viendo la enfermedad de muchos de sus seres amados, otros tantos dolidos por la partida de un ser amado, Señor, y otros tantos, Señor, teniendo que lidiar con difíciles situaciones económicas, laborales, familiares y de toda índole, Señor. Rogamos que conforme al gran consuelo que nos da tu Espíritu Santo, Señor, tú les rodees de tu bondad, de tu gracia, que tu Espíritu Santo les levante, Señor, de la condición de postración, de dolor intenso en el corazón, Señor, y les permitas, Dios, venir delante de ti para recibir el verdadero consuelo, el consuelo eterno, el consuelo soberano, el consuelo, Señor, que verdaderamente fortalece cada fibra de nuestro ser, cada parte de nuestra vida, Señor. Rogamos, Padre Celestial, que en medio del dolor, en medio del duelo, en medio del luto, Señor, el corazón de nuestros hermanos y nuestros amigos no se resienta contra ti, Señor, sino todo lo contrario, que busquen en ti, Señor, el refugio, que busquen en ti la fortaleza, que busquen en ti, Señor, las razones para seguir caminando hacia la meta que se llama Jesucristo. Padre Celestial, y rogamos por nosotros mismos al día de hoy, que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento para que podamos conocerte a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu reino, el reino del cielo, se ha acercado a nosotros. Nos has hecho parte de tu familia, nos has hecho tus hijos y nos has llamado, Señor, para vivir en libertad, no conforme el mundo quiere que sea la libertad, sino conforme a tu plan eterno, soberano, bueno, agradable y perfecto. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y siempre. Amén y amén. De nuevo, amados amigos y hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. El día de hoy nos estamos acercando a la semana número 15 de este estudio que hemos titulado El Reino del Cielo. Y el día de hoy me gustaría invitarles a considerar en dos parábolas que se encuentran al final del capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Al final
del capítulo 21 del Evangelio de Mateo vamos a encontrar dos parábolas que hablan precisamente de uno de los efectos que tiene sobre nuestra vida que el reino de los cielos se haya acercado. Nosotros con mucha frecuencia podemos llegar a afirmar, como lo afirma la palabra del Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿está usted plenamente consciente de las implicaciones que tiene que el reino de los cielos se haya acercado a nuestra vida? ¿Es usted plenamente consciente de los compromisos que tiene que el reino de los cielos se haya acercado? Seguramente en muchos momentos nos dedicamos a meditar en las bendiciones, en las bondades, en todo lo que recibimos de parte de Dios cuando el reino del cielo se acerca a nuestra vida. Pero extrañas veces nos detenemos a pensar en todas las responsabilidades que tiene consigo que el reino de los cielos se haya acercado. Por ejemplo, ¿es usted consciente que cuando el reino de los cielos se acerca, ningún otro reino que se haya construido fuera de los parámetros, fuera de los lineamientos, fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial se puede mantener en pie? Ningún reino humano, ningún reino político, económico, social y, ojo, ningún reino religioso que se haya construido fuera de los lineamientos, fuera de la voluntad, fuera de lo que la palabra del Señor enseña, se puede mantener en pie cuando el reino del cielo se acerca. Y es precisamente eso lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos, a las multitudes y aún a los líderes religiosos cuando pronuncia estas dos parábolas. Quiero invitarle que por favor abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 21 y mire por favor conmigo desde el versículo 28 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice la palabra del Señor. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que les darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y fariseos oyeron esta parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos.
pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Amén. Cuando nosotros leemos estas dos parábolas que se encuentran, como les he dicho, al final del capítulo 21 de Mateo, entendemos también que el reino de los cielos se ha acercado para derribar toda suerte, toda clase de reinos humanos que nosotros hemos querido levantar para convertirnos nosotros mismos en soberanos, en reyes, en amos y señores del mundo, de la vida, de nosotros mismos. Y de una u otra manera estamos diciendo con esto, no necesitamos a Dios, no queremos a Dios en nuestra vida y estamos de una u otra manera también exiliando a Dios de su propia creación como si eso fuera posible. Ahora, cuando el reino de los cielos se acerca, ningún otro reino puede mantenerse en pie. Esto comienza a ocurrir muy temprano en la historia del ser humano. Cuando nosotros miramos el capítulo 11 del libro de Génesis, vamos a encontrar el relato de la Torre de Babel. Y este relato nos cuenta que la humanidad se halló en la llanura de Babilonia y allí en ese lugar comenzaron a edificar una torre con la aspiración que esta torre llegara hasta el mismísimo cielo, con el propósito de hacerse un nombre para ellos mismos. Y quiero llamar la atención sobre la expresión hacerse un nombre, porque es precisamente esto la antítesis de la adoración al nombre de nuestro Dios. Es decir, el ser humano ya tiene un nombre al cual alabar, ya tiene un nombre al cual adorar, que es el nombre de Dios. Pero vez tras vez, nosotros como seres humanos queremos construirnos un nombre y se quiere hacer a través de la política, se quiere hacer a través de la economía, se quiere hacer a través de la ciencia, se quiere hacer a través de la religión. Y ojo, porque esto involucra también lo que usted y yo hacemos como miembros de la Iglesia de Cristo Jesús. Las iglesias al día de hoy se han convertido también en especie de reinos, reinos de individuos, reinos de familias, reinos de organizaciones humanas, y de una u otra manera se quieren hacer un nombre para sí mismos, se quieren construir un nombre que perdure por toda la eternidad, cuando en realidad la tarea de nosotros como iglesia es exaltar el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de nuevo, allá en Génesis 11, estos querían construir una torre que llegara hasta el cielo, lo cual es la habitación de Dios. Por lo menos así está planteado en buena parte del texto bíblico, y estos de una u otra manera están queriendo profanar lo que es la habitación de Dios, están queriendo inmiscuirse en unos terrenos donde no están llamados a estar, ¿verdad? Ahora, habiendo hecho esto, dice el texto bíblico, que Dios se pregunta, ¿qué están haciendo estos? Y una vez que Dios desciende, es decir, una vez que el reino del cielo se aproxima, todos los otros reinos que el ser humano ha construido se desbaratan automáticamente. Porque tan pronto Dios desciende para darse cuenta de lo que todos estos están haciendo, que se están queriendo construir un nombre, que están levantando un reino, que están queriendo llegar hasta el mismísimo cielo, dice el texto, confundamos pues las lenguas de estos para que ninguno pueda ponerse de acuerdo con su compañero, y de esa manera los dispersaremos a todos sobre la faz de la tierra. Y es una manera muy gráfica como el texto bíblico nos ilustra que cuando el reino del cielo se aproxima, todos los otros reinos están condenados a desaparecer. Ahora, cuando nosotros vemos este texto bíblico en Mateo 21, vamos a notar que Jesús tiene la mirada puesta en el aparato religioso dentro del pueblo de Israel. Jesús tiene la mirada puesta en el templo de Jerusalén. Jesús tiene la mirada puesta en los líderes religiosos del pueblo de Israel,
porque el templo, la clase religiosa y todo lo que mismo significa el judaísmo se había corrompido a tal punto que se había convertido en un reino paralelo que, entre comillas, proclamaba el nombre de Dios, pero realmente los que se estaban sentando en el trono, los que estaban recibiendo la adoración y los que estaban queriendo manejar los hilos de todas las cosas eran los líderes religiosos. A esto es a lo que Jesús dirige este par de parábolas, la de los dos hijos y la de los agricultores malvados. Para poder entender un poco mejor este asunto, es necesario que nos remitamos hasta el versículo 12 del capítulo 21, y esto nos va a brindar un contexto mucho más amplio de todo lo que Jesús viene desarrollando y la razón por la cual Jesús narra esas parábolas para exhortar a la clase religiosa y para llamar a las multitudes a adorar al único y verdadero Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron hasta que los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras cuando dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza? Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. En estos versos del 12 al 17, vamos a encontrar a Jesús purificando el templo de Jerusalén. ¿Y purificándolo de qué? Si se supone que las personas que están comprando animales los están comprando para sacrificarlos para el nombre de Dios. Las personas que están cambiando dinero lo están cambiando para que la gente pueda adquirir la moneda del templo y de esa manera ofrecerle, entre comillas, al Señor una ofrenda más digna, más pura, verdaderamente excelsa. Entonces, noten ustedes que en el templo de Jerusalén, humanamente hablando, no falta el sacrificio, no falta la ofrenda, no falta la adoración, humanamente hablando, es decir, muy entre comillas. Pero cuando Jesús entra, Jesús no hace la misma lectura de lo que está ocurriendo allí. Al contrario, dice el texto que Jesús está indignado, Jesús está abrumado por ver todo lo que está ocurriendo en el templo e inmediatamente comienza a volcar las mesas de los cambistas, comienza a soltar estos animales que los estaban vendiendo para el sacrificio, a voltear las sillas de los cambistas de moneda y a expulsar a todo el mundo de allí. Ahora, Jesús, mientras está haciendo todo esto, que sin duda alguna es una imagen muy violenta, es una imagen llena de ira, pero valga la aclaración, Jesús como Hijo de Dios, Jesús como Dios mismo, es el único ser en todo el universo que puede experimentar ira santa. El único que puede experimentar ira santa es Dios, porque sus motivaciones son santas. Pero nosotros los seres humanos siempre vamos a tener una ira pecaminosa, porque aun cuando tenemos, digamos, una meta loable, los medios que utilizamos y nuestras motivaciones suelen ser bastante oscuras. ¿Ve? Mientras Jesús está purificando el templo, les decía, cita dos pasajes de la Escritura. El primero se encuentra en Isaías capítulo 56, dice la palabra del Señor: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Y miren ustedes que con esto Jesús está exaltando el carácter
de adoración, el carácter de intimidad, el carácter de oración que debiera tener el templo de Jerusalén. De inmediato Jesús está diciendo, a pesar de que en este lugar hay sacrificios, hay ofrendas, se están constantemente quemando holocaustos, no hay oración, porque este templo debía ser casa de oración, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Y si usted se detiene a ver el versículo 8 de Isaías 56, claramente Jesús dice que esa casa de oración no solamente será para Israel, sino que Dios traerá a otros de otras naciones para involucrarlos en la adoración que Él quiere recibir de parte de los seres humanos. Entonces, note, Jesús está diciendo, venía a buscar oración, pero en este lugar no hay tal. Esto no es la casa de oración. Esto no es la casa de oración para todas las naciones. Y luego Jesús cita también Jeremías capítulo 7, versículo 11, donde dice la palabra del Señor: ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Y miren ustedes, aquí de nuevo Jesús está citando al profeta para decir, esta debiera ser mi casa, casa de oración, pero ustedes, es decir, toda la responsabilidad recae sobre los líderes religiosos del pueblo de Israel. Ustedes se han encargado de convertir mi casa, la casa de oración para todas las naciones, en una cueva de ladrones, en una madriguera de asaltantes, es lo que Jesús les está diciendo. Ahora, noten ustedes que esa es la motivación que tiene Jesús al purificar entonces el templo de Jerusalén allí en Mateo 21. Por eso nosotros entendemos la manera tan violenta, tan fuerte como Jesús afronta esta situación y comienza a expulsarlos a todos. Cuando leemos el relato de Marcos, el relato de Lucas, llegan incluso a afirmar que Jesús se hizo un juguete, se hizo un azote con lazos para sacar a los animales y para sacar corriendo a todo el mundo de allí, porque todo lo que había, lejos de exaltar el nombre de Dios, al contrario, pisoteaba la honra y la gloria de nuestro Señor. Ahora, cuando esto comienza a ocurrir, hay una población que no sale corriendo en huida, sino que salen corriendo al encuentro de Jesús. Y estos son todos los marginados, todos los cojos, todos los lisiados, vienen hacia Jesús porque han entendido que por fin, ahora en Cristo Jesús, el reino del cielo se ha acercado. Y el reino del cielo se acercó y puso patas arriba el reino religioso, el reino de los sacerdotes, el reino de los líderes espirituales de Israel quedó patas arriba, pero esto ahora todos los lisiados lo han podido entender y vienen a buscar a Jesús. Y el texto es claro cuando señala, e inmediatamente Jesús los sanó y les trajo sanidad a ellos. Y miren ustedes el contraste. Todos los días antes de este evento había sacrificios, había ofrendas, había holocaustos, pero no había sanidad, no había restauración, no había esperanza para el necesitado. Ahora en este día, cuando el reino del cielo se acercó y lo puso todo al revés, hay esperanza para el necesitado, hay sanidad para el enfermo, hay libertad para el cautivo. Y eso es precisamente lo que el reino del cielo viene a hacer a nuestra vida, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Ahora, recién está ocurriendo esto de la sanidad cuando inmediatamente los niños que están presentes allí en el templo comienzan a gritar la siguiente expresión: alaben a Dios por el Hijo de David. Alaben a Dios por el Hijo de David. Y no sé si usted alcanza a ponerse un poco en los zapatos de los líderes religiosos que ahora ven en este joven maestro Galileo una completa amenaza para sus intereses políticos, económicos y religiosos.
porque Jesús literalmente les ha puesto al revés la vida, le está dando relevancia al marginado y ahora comienza a recibir adoración de parte de los niños cuando dicen alaben a Dios por el Hijo de David. Están declarando estos niños que Jesús es el Mesías esperado, están declarando que Jesús es el Rey que ellos esperaban y que además ha sido enviado de parte de Dios. Es decir, mientras los cambistas, los que vendían animales y los que tenían allí el negocio huyen para estar lejos de Jesús, los necesitados y los niños vienen corriendo para estar cerca de él y para exaltar el nombre de Dios. Todo esto genera un escándalo tremendo y los líderes religiosos llegan a increpar a Jesús diciéndole, ¿es que no tienes cuidado de lo que estos niños están diciendo? A lo cual Jesús les responde, es que ustedes no leyeron las escrituras cuando el Señor dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. En otras traducciones dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y esto habla de que Jesús está agradado con la alabanza que esos muchachitos están dando. En otras palabras, todo el estamento religioso, todo ese andamiaje de ritos, de sacrificios, de ofrendas, a Jesús no le agradó porque todo esto se había convertido en un negocio. En cambio, cuando estos niños vienen de una forma espontánea, sincera, a decir, alabado sea Dios por el Hijo de David, esto Jesús sí lo recibe como verdadera adoración. Y note que aquí hay un cambio de paradigma, el paradigma del reino de los hombres que pretendía acercarse a Dios en sus propias categorías y ahora el paradigma del reino del cielo que propone que los hombres se acerquen a Dios pero conforme Dios quiere que nosotros nos acerquemos, no como nosotros queremos, no como nosotros nos imaginamos. El texto sigue adelante, versículo 18 dice, por la mañana, cuando Jesús regresó a Jerusalén tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo tenía hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Pueden incluso decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Hay varios elementos en juego aquí. En primer lugar aparece una higuera llena de hojas, una higuera que en apariencia debiera tener frutos. ¿Por qué razón? Porque ese arbusto de la higuera, cada vez que se llena de hojas, es el indicador de que va a llenarse de frutos. Es una manera como Dios diseñó esta planta para que al dar tantísimas hojas le sirva de indicador al ser humano que esta planta ya tiene fruto y que se puede cosechar de ella. Ahora Jesús viene a esta higuera que aparentemente tiene fruto porque está llena de hojas y se encuentra que no tiene ni un solo higo. Esto es la representación gráfica de lo que estaba ocurriendo con el templo de Jerusalén. Recuerden, en el templo de Jerusalén había ofrenda, había sacrificio, había holocausto. Vendían incluso los animales para el sacrificio ahí adentro para que los oferentes no se incomodaran trayéndolos desde su casa. Les cambiaban ahí dentro el dinero, es decir, había todas las posibilidades para que el negocio de la religión funcionara. Tenía muchas hojas y mucha apariencia de fruto, pero no había oración, no había adoración, no había fe. Ahora Jesús está mostrándole eso mismo a los discípulos utilizando la higuera. Tiene muchas hojas, pero no tiene fruto. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué se marchitó tan rápido esa higuera, Jesús no les responde poniendo la mirada en la higuera, sino llevándoles a reflexionar en algo mucho más grande. Les dice,
Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta. De tal manera que lo que Jesús en primer lugar estaba buscando en el templo de Jerusalén era fe, y no la halló entre los líderes religiosos, no la halló entre los comerciantes, no la halló entre los cambistas. ¿Entre quiénes la halló? Los marginados y los niños. Dice el texto, hasta pueden decirle a esta montaña, y llama la atención la referencia al pronombre demostrativo esta montaña, porque cuando se analiza el texto desde el griego, Jesús viene de Betania hacia Jerusalén, y la montaña a la que Jesús hace referencia es realmente la montaña sobre la cual está edificado el templo de Jerusalén. Y le está diciendo a los discípulos, si ustedes le dicen a esta montaña, échate al mar, la montaña se echará. Y de una u otra manera, Jesús lo que está haciendo con esta ilustración es también emitir un juicio sobre el templo de Jerusalén. Hay dos cosas que terminan en el fondo del mar en el Evangelio. La primera son los cerdos en la región de Gadara. Recuerden ustedes que cuando Jesús y sus discípulos atravesaron el mar de Galilea y llegaron a Gadara, se encontraron con un endemoniado. Y una vez Jesús lo libera de esa legión de demonios, los demonios van a dar a la piara de cerdos. Luego esos cerdos se desbarrancan y se van de cabeza hacia el mar. Los cerdos endemoniados terminaron en el fondo del mar. Y ahora Jesús está diciendo, si ustedes tienen fe, incluso le pueden decir a esta montaña donde está levantado el templo de Jerusalén, échate al mar y se echará. De esa manera Jesús está anticipando cuál sería el destino final del templo de Jerusalén. Un templo que comenzó siendo casa de Dios, casa de oración para todas las naciones, pero terminó convertido en un vulgar negocio, en una cueva de ladrones. Jesús dice, será lanzada a lo profundo del mar. Ahora, el texto sigue adelante y dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Luego Jesús no solamente está buscando fe, Jesús también está buscando oración. Recuerde el texto de Isaías 56, 7 y 8 y el texto de Jeremías 7, 11, donde dice, esta es mi casa y mi casa será llamada y considerada casa de oración. Se supone que en el templo de Jerusalén debía haber fe y debía haber oración, pero no hay estas dos cosas. De esa manera Jesús está ilustrando con la higuera lo que sucederá con el templo de Jerusalén. Se marchitará, pero además terminará al fondo del mar, es decir, será completamente destruido. Una vez Jesús ha limpiado el templo de Jerusalén, es decir, el reino del cielo se acercó al reino religioso y lo destruyó. Una vez Jesús le ha enseñado a sus discípulos cuál va a ser el destino final del templo de Jerusalén, ahora los líderes religiosos comienzan a desafiar la autoridad de Jesús. Dice el versículo 23, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago todas estas cosas si ustedes me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará ¿por qué no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Jesús les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y miren la manera como Jesús pone en jaque de nuevo el aparato religioso al acercar el reino del cielo. Ellos están cuestionando la autoridad de Jesús como rey y como Mesías, que fue justo lo que los niños comenzaron a exaltar cuando decían, alabado sea Dios por el hijo de David, alabado sea Dios por haber traído al hijo de David. Esto es justo lo que los niños exaltaban cuando decían, alaben a Dios por el hijo de David.
Ellos están reconociendo que Jesús es el rey, hijo de David, enviado por Dios. En otras palabras, es el Mesías. Ahora los líderes religiosos están cuestionando la autoridad de Jesús como hijo de David, como enviado de Dios. Y Jesús entonces los pone contra las cuerdas al hacerles la pregunta: ¿la autoridad de Juan el Bautista era del cielo o era puramente humana? Y de esta manera el reino de los cielos se vuelve a acercar a los líderes religiosos para ponerlos en crisis. Porque como ellos mismos dicen, si admitimos que la autoridad de Juan venía del cielo, entonces nos va a preguntar, ¿y por qué entonces no le creyeron? Pero si dicen la autoridad era meramente humana, entonces las multitudes se les van a venir encima y los van a acabar, porque todo el pueblo creía en el ministerio profético de Juan el Bautista. Para ellos es mucho más diplomático, es una respuesta correcta políticamente hablando, decir, no tenemos idea de dónde venía la autoridad de Juan. A lo cual Jesús les responde, entonces tampoco yo estoy obligado a responderles a ustedes con qué autoridad hago esto. Y de esa manera Jesús les está diciendo, la autoridad con la que yo hago esto es la misma autoridad que tenía Juan el Bautista. Es decir, mi autoridad viene del cielo, así como la de Juan el Bautista viene del cielo. Y ellos lo están entendiendo por la manera como Jesús está argumentando, lo cual era la manera como normalmente los rabinos, los maestros de la ley, argumentaban. Y estos rabinos, maestros de la ley, saben qué es lo que Jesús les está respondiendo. Una vez se ha dado toda esta discusión en torno a la autoridad de Jesús, en torno a la limpieza del templo, en torno al destino final del templo de Jerusalén, es que Jesús entonces introduce estas dos parábolas. La primera es la de los dos hijos. Y vamos a notar que el reino de los cielos se acerca en la categoría de un papá. Dice, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. Quiero invitarles a pensar que el reino de los cielos no es solamente un lugar de jerarquías, no es solamente un lugar donde existe el trono de Dios y todos los demás están distantes, sino Jesús se encarga de graficarnos el reino de Dios en categorías de familia. El reino del cielo es como un padre que tiene dos hijos. Le dice al mayor, ve al viñedo, ve a la granja, ve a trabajar, y este le dice, no, no voy a ir. Pero al final termina siendo persuadido por la razón que sea, por el amor a su padre, por el temor, la reverencia, el respeto, lo que fuera, y termina yendo entonces a trabajar. Jesús de esta manera está graficando la vida de los recaudadores de impuestos, de los ladrones, de las prostitutas y de todos los pecadores que salieron a escuchar el mensaje de Juan el Bautista y fueron persuadidos a la obediencia. Y aunque sus estilos de vida en principio eran de franca desobediencia, a la postre obedecieron y terminaron arrepintiéndose de sus estilos de vida y volviendo a los pies del Señor en arrepentimiento, en fe y en obediencia. De esa manera es como Jesús está graficando delante de los líderes religiosos lo que ellos están haciendo. El segundo hijo, dice el texto, que es el que dice, sí, papá, yo voy a ir a trabajar, pero se queda en puras palabras y no va. Jesús les dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Si hay algo que el reino de los cielos quiere poner en jaque en la vida de todos nosotros, es nuestra estúpida e hipócrita religiosidad.
nos creemos mejor que otros porque cumplimos con rituales religiosos, porque nos conectamos a un culto de internet, porque nos conectamos a un estudio bíblico de internet, porque leemos la palabra seguramente diariamente. Pero escúcheme bien, si todo esto que nosotros estamos haciendo no nos conduce al arrepentimiento, no nos conduce a la obediencia, no nos conduce a vivir una vida que alabe y exalte a Dios, todo ese ritual, todo ese culto, todo ese estudio bíblico no sirve absolutamente para nada, porque nosotros hemos estado entonces construyéndonos un reino hipócrita, un reino estúpido de religiosidad, donde pretendemos que nosotros somos los que tenemos el control de nuestra vida, porque somos tan buenos, porque somos tan santos, porque somos tan justos, porque somos tan bien hablados, ¿verdad? Pero ocurre que delante de la presencia de Dios, todo eso es hipocresía, todo eso es basura. Jesús está mostrando entonces que cuando el reino del cielo se acerca, está buscando fe y está buscando oración. Y eso no es otra cosa que una comunión íntima con el Padre Celestial. Por esa misma razón, Jesús no solamente presenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores como Rey, sino dice, un padre que tiene dos hijos. Porque la manera como Dios quiere que usted y yo nos relacionemos con Él es como un hijo se relaciona con un padre. Tenemos Padre en los cielos, no estamos huérfanos, no estamos abandonados. Luego vivamos de esa manera en una estrecha relación con nuestro Padre Celestial, deleitándonos constantemente en su presencia. Solo cuando nos deleitemos en su presencia, solo cuando nos deleitemos en su palabra, solo cuando estemos realmente cautivados por la majestad, por la santidad y por la hermosura de Dios, es que entonces podremos despreciar todo lo otro que el mundo quiera ofrecernos, que Satanás quiera ofrecernos y aunque nuestra propia pecaminosidad quiera ofrecernos, porque habremos encontrado algo más santo, algo más puro, algo más digno, algo más loable a lo cual poner nuestra mirada y en lo cual poner nuestro corazón. De esa manera es como Jesús está mostrándonos el reino del cielo, que se acerca para poner en jaque los reinos religiosos que nosotros hemos construido en nuestra vida, pretendiendo que somos tan santos, tan puros, cuando realmente el único santo, el único justo, el único puro es nuestro buen Dios. La segunda parábola, cuando Jesús entonces introduce los agricultores malvados, dice, ahora escuchen otra parábola, ciertamente un propietario, aquí ya no es solamente el padre de familia, es el propietario, es el dueño. Y con esto Jesús está diciéndole a los líderes religiosos, bájense de la nube y dejen de pensar que ustedes son los dueños de la fe del pueblo. Dejen de pensar que ustedes son los dueños de la adoración del pueblo. Jesús está llamándonos a nosotros como iglesia a tener presente que el dueño de la iglesia es Dios y no el pastor, es Dios y no la denominación, es Dios y no la organización. El dueño de su vida y el dueño de mi vida es nuestro Padre Celestial y a Él es a quien debemos rendir cuentas y a Él es a quien debemos exaltar. Dice el texto, este propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a uno de los siervos, golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Entonces el dueño de la tierra envió un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslos y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús entonces les preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará a esos agricultores?
Y noten la respuesta tan políticamente correcta y tan moralista que tienen los líderes religiosos. Los líderes contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de la cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron ustedes las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Y me gustaría invitarles a considerar en paralelo de nuevo el Isaías 56, 7 y 8 que leímos al comienzo, con esto que Jesús le está diciendo a los líderes religiosos. Isaías 56, 7 y 8 habla de la manera como Dios traerá a su pueblo a su monte santo, al Sión espiritual. Y allí toda la iglesia de todos los tiempos se regocijará en la presencia del Señor. Y la iglesia de todos los tiempos incluye también a los gentiles, es decir, a los que no somos parte del pueblo de Israel como usted y como yo. Y aquí Jesús está diciendo: el reino de los cielos a ustedes, líderes religiosos, les será arrancado de las manos y se lo entregaremos a otro pueblo, que ese otro pueblo sí dará los frutos que mi Padre Celestial anhela. Y ahí es entonces donde aparece todo el pueblo gentil incluido en el reino del cielo. Y note que aquí también, cuando el reino del cielo se acerca, el reino religioso es puesto al revés. El pueblo que se creía tan santo, tan puro, tan digno, es desechado, y en cambio Dios le da apertura a que un pueblo gentil, a que un pueblo sin esperanza, un pueblo marginado, venga y se acerque a Dios, que fue lo mismo que ocurrió en el templo de Jerusalén. Los vendedores de animales, los cambistas, todos los religiosos salieron huyendo, salieron en estampida, y los que se acercaron a Jesús fueron los marginados y los niños. Aquí entonces los que se acercarán a Dios en el reino del cielo son todos los gentiles, y ahí estamos incluidos por la gracia de Dios, usted y yo. Dice el texto: cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esta palabra, se dieron cuenta que contaba la historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. De esta manera podemos nosotros entender que el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida, a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes, para poner en jaque nuestra estúpida e hipócrita religiosidad. Porque a través de esa religiosidad nosotros hemos construido un reino en el cual pretendemos tener el control de todas las cosas, incluso de la fe, de la oración, de la devoción, cuando realmente el Señor nos está llamando es a perder el control en sus manos y permitirnos deleitarnos en la presencia de Dios, estrechar una relación hermosa de hijos con el Padre Celestial que se ha acercado a nosotros. De esa manera podamos entonces deleitarnos en la presencia de Dios y dejar de pretender que con la religión usted y yo estamos construyendo un reino donde usted y yo somos los que mandamos, donde usted y yo somos los que ordenamos, donde usted y yo emitimos los juicios de valor, quién es bueno, quién es malo. No, nada de eso. Porque el reino de los cielos tiene un único rey que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros para derrocar todos los reinos humanos. El reino de los cielos se ha acercado para arrancar toda planta que no había sido plantada por Dios. El reino de los cielos se ha acercado para destruir todo lo que Dios no levantó, pero nosotros levantamos para hacernos un nombre como aquellos hombres de la Torre de Babel. De manera que con el corazón lleno de arrepentimiento, pero también con el corazón lleno de gozo, acerquémonos a Dios en oración para exaltar su bendito nombre. El reino de los cielos se ha acercado, Señor. Y de esta manera nosotros hoy nos queremos acercar a ti, Señor, en respuesta a tu bondad y a tu misericordia. Nos acercamos en gratitud, porque al ponernos en jaque, Señor, todo lo falso, todo lo hipócrita, todo lo que nosotros hemos levantado para querer hacernos un nombre, se cae automáticamente para que solo permanezca en pie el único nombre que nos ha sido dado
para tener salvación y vida eterna, que es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Permítenos, Santo Dios, ser sensibles a este llamado que tú nos haces, y como los cojos, los ciegos, los paralíticos, pudiésemos nosotros también acercarnos a ti en busca de sanidad, en busca de libertad, en busca de restauración, en busca de comunión. Que nosotros, como los niños de este texto, podamos acercarnos delante de ti para darte genuina y verdadera adoración. Alabado sea Dios por habernos dado al Hijo de David. Que podamos reconocer, Santísimo Dios, que no somos nosotros los dueños de la vida, ni de la fe, ni de los juicios de valor que constantemente estamos emitiendo para hacernos ver a nosotros mismos como más justos que otros. Perdónanos por nuestra hipocresía, por nuestra religiosidad, Señor, y guárdanos, Señor, de ser tan hipócritas como estos líderes religiosos. Llévanos, Señor, en arrepentimiento como los recaudadores de impuestos, como los ladrones, como las prostitutas, como todos los otros que fueron al final convencidos por el poder de tu obra, Señor, y terminaron a tus pies arrepentidos y transformados por el poder del Evangelio. Llévanos, Santísimo Dios, a venir en arrepentimiento, reconociendo que el Padre de la casa eres tú, que el dueño del viñedo eres tú, Señor, y que hemos sido incluidos en tu reino por tu sola gracia y por tu sola bondad. Bendecimos y exaltamos tu nombre, porque eres bueno y porque tus misericordias son para siempre. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Anhelo en mi corazón que así como Dios bendice y edifica mi vida a través de su palabra, también lo esté haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Reciban todos un fraternal abrazo y quiero recordarles que los llevamos en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Hasta pronto, que Dios les guarde.